tuviera que asaltar un banco, el banco más protegido de América, en mi banda solo habría poetas. El atraco concluiría probablemente de forma desastrosa, pero sería hermoso. Hola, Paquito, ¿cómo arrancás? Yo no soy. Mis queridos capitanes, les mandé captura de pantalla de las fotos que sacamos en Cancún. Pasamos unos hermosos días con el comisario de a bordo. Él me llevó a tomar sol para cargar mis transistores y mis chips y estoy muy renovada. Además estoy tomando un curso con Claudio María Domínguez, así que la vida me sonríe. Sean todos bienvenidos al programa 185 de Caleuche, la nave de los locos. Y no se olviden que el que siembra, cosecha. Caleuche, la nave de los locos. La sangre misma de la poesía. La poesía debe ser una serie ininterrumpida de imágenes, y las cuales no es más que anemia y clorosis. Curémonos de la fatal corrosión del... Con la nave de los locos, capitanes. Cosa que no nos gusta hacer, miremos las costillas. Y nos vamos merced a nuestros motores cuánticos. Con albahacas y naftalinas. Hablando de poesía bukowskiana, que solo reviven recuerdos. Buenas noches, queridos calandracas, estultíferos, salarnáfagos estelares, goliardos y tertulianos persistentes. Sean todos bienvenidos a bordo de Caleuche, la nave de los locos, la nave de los locos, la nave de los locos. Hay que fundir directamente el objeto con la imagen que evoca, anular las puntuaciones y reemplazarlas por signos musicales. ¿A usted le parece decir esas cosas como que va a asaltar un banco, hombre? Sí, lo Que que sea. arranque, que arranque. Sí, asaltar lo que sea, ¿no? Hoy día con poetas Hay que hacer lo no que se sea. queda en la luna, como siempre. El otro. Haríamos un casting, ¿no? Un casting de poetas. Sí, podríamos sí. hacer. Yo no confío en ninguno igual. Che, no se nota que estoy resfriado, ¿no? No, para No, nada, Panchito Pancho. está. Usted Perfecto. sigue Pancho. Usted moqué, que no hay problema. Tengo voz así, voz de changarín, voz de laburante de puerto. ¡Mandarine! Oh. Capitanes, estamos en el programa número 185. 185 da Pancho. ¿Sí? La ¿sí? pucha, digo. ¿Cómo se pasa, eh? ¿Qué Si le yo pasa? que estaba viendo ya 180, ya estamos en 185. Bueno, ¿Cómo sí, se van los números? Impresionante. Si quieren llorar, loco. Llora. No, no es este el lugar para llorar. ¿No? ¿Usted dice que no? No es el lugar para llorar, señor. Bueno, usted sabe que estuve el otro día hablando con Mark Twain. Con Mark Twain. Pero lo Sí. fue a visitar, le llevó facturas por lo menos le llevó. No, bueno, es una reunión de escritores y tengo anécdotas así de los diferentes escritores que estuvieron ahí. Y Mark Twain decía que en uno de sus viajes en tren por Estados Unidos, porque sabía recorrer el interior, el señor Twain, ¿sabía usted eso? ¿El interior de? De Estados Unidos. Ah, Ah, no, está bien, porque podía ser el interior de un no, museo, por ejemplo. De un la cuerpo cuestión- humano.
Sí, puede ser. Eso es medio... Y bueno, la cuestión es que viajaba en tren y se topó con el tipo que te revisa los boletos. A ver si El chancho. Sí, el chancho. Y no encontraba su billete. Pequeño problema. No es lo que parece. Y lo buscaba por acá, por allá, y le sacó la identificación y todo. Y entonces dice que el chancho le dijo: ya sé que es usted el autor de Tom Sawyer, así que no se moleste, estoy seguro de que ha extraviado el billete, no hay problema. Y entonces le respondió Twain: el problema es que si no lo encuentro no sé dónde tengo que bajarme. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Qué bueno, sí, claro. Muy lindo. El tipo iba revisando. Claro, a cada rato revisaba el boleto. Claro, dice: ¿dónde me tenía que bajar yo? ¿Dónde era? Claro, qué bravo, Es ¿no? como si te encontrás, imagínate, Ernesto Laclau, filósofo, que otro que también pichó. Y Ernesto Laclau, y claro, por más que sea un genio. Bueno, tengo aquí algo interesante para leerte, porque vengo así medio como... ¿Y por qué anticipa? Usted ya está anticipando que es interesante, o sea que nosotros tenemos porque yo todo lo que digo es interesante. ¿Y entonces para qué redunda? No, vos tenés porque que el decir, público capaz que no lo sabe. No, si usted está acá es porque es interesante. yo traigo banalidad, nada más. Ahí está. Bueno. Estamos repartidos. Parte de la letra de una canción que dice algo así. Trabajo todo el día para conseguir el pan y poder pagar el techo sobre mis cabezas. Pero ellos actúan como mis amos y no como compañeros de trabajo. Trabajo día y noche para sostener mis necesidades diarias, pero mi libertad es suprimida por la avaricia de los demás. Entonces, ¿podemos decir que lo que están buscando es nuestra rebelión? No encuentro justicia bajo este sistema, no encuentro justicia en esta sociedad. Y vámonos con esta canción maravillosa. Un bajón. No, ¿cómo que bajón? Es un No, bajón. el tema está bueno, pero la letra está suicida. Por eso. Y bueno. Bueno, está bien. Por hoy pasa. ¿Quién es el que...? Estamos con una canción de Jimmy Cliff y esto es No Justice. Es jamaiquino, ¿no? ¿O no? Nunca Jimmy me Cliff. fijé dónde No importa. es Jimmy. No le digo. Y encima el grupo se llama No hay justicia. No, ¿Se la da cuenta? canción se llama. No, Peor. No, ¿cómo? ¿Por qué ¿Y es quién profeta canta? el tipo este? Jimmy Cliff. Jimmy Cliff canta. ¿El regatonero? Sí. Ah, no, era reguetero. Era Reguetero. Regatero. Regatero. Bueno, Dale, Bueno, pongámosle vamos onda. con Dale. Jimmy. Vamos con Jimmy. ¿se acuerdan de la última, aquel tema, el último que hizo ¿Cuál? Jimmy Cliff, el de la No propaganda de cigarrillos? No. The Rebel in Me. And you. Pero Sí. no fue el último tema de él. Bueno, uno de los últimos. Ya estaba grande el Sí, tipo. ya estaba grande, sí. Sí. Bueno, nosotros estamos grandes.
Así que no hay justicia, decía Jimmy Cliff. Sí. Jimmy Cliff Ahora, está- qué hermoso que es el reggae, ¿no? Porque empiezan con una crítica y te hacen es un tema hermoso de una crítica, o sea, social. Claro, puro. sí. Hablando de maravilla, si hay ciudades maravillosas, París. París. Sí, París es una ciudad maravillosa. Claro. Y esto viene a cuento porque, claro, estamos relacionando lo que sucede en París en estos días, que se extendió, no sé si ustedes están al tanto, la violencia se extendió a Suiza y a Bélgica. No, Sí. países Suiza, súper, raro, ¿eh? súper... Porque Bélgica, bueno, ponele. Pero a Suiza hay que hacer quilombo en la calle en Suiza, ¿eh? Mierda. ¿eh? Primero que no hay gente. Bueno, y todo esto viene a cuenta porque tenemos un nuevo corresponsal, el amigo Philippe, ¿Ah, sí? que nos va a transmitir ahora en directo. Fíjense la producción que tenemos, Caleuche. A ver. Philippe en directo desde la ciudad Luz. A ver, Desde quiero París. A ver, para que agarro el celular, marco ahí Dale, llamalo. el WhatsApp. Philippe, ahí Philippe está Soler. Ahí está ahí, a ver, ¿escuchan ustedes? Cuesta, ¿eh? No, Ahí, Salga. ahí, salió. Buen quilombo. Ah, pero me decía que estaba más tranquilo esta noche. Oh, putain. Oh, la merde. Sí, Philippe, ¿estás ahí? Willis. yo no sé pas. ¡Antonio! Philippe, ¿Cómo te dices? no corras, no Sí. corras, Philippe. Protege tu vida. Che, pero de tranquila nada esta noche, ¿eh? No, eso es una cosa Bueno, loca. No, esto sé, me dejó atónito. vamos a ver, no sé, dejamos... ¿No están en el hospital? Me dijo que estaba cerca del hospital. De Saint Germain. Que queda a 700 kilómetros de París. Si te quieren En el llevar campo allá. de Marte Se queda. está desacrando. Lo llevamos a Versalles allá. Claro, en el campo de Marte, seguro. Claro, Tienes razón. papá. Bueno, o sea que no, nada de Philippe. Nada de Philippe. Nada, lo Bueno, dejamos para otro yo ahora momento. te traigo otra ciudad, Pancho. Arro de París. A ver, ¿A cuántos kilómetros vos viviste o naciste de esta ciudad, Federación? Federación Está en la Entre otra punta, Ríos. Entre Y Ríos. Federación está del lado del Uruguay. El yo río nací Uruguay. del lado del Paraná. Vos naciste en el Paraná. O sea, vos eras un enemigo del río Uruguay. No, solo que está en la otra orilla. Vos te largaban una tirolesa y cruzabas todo Entre Ríos. Entre Yararás, 700 tirolesas más o menos. porque si no... Y vas de varios pisando- kilómetros cada una. Si vas caminando, pisas Yararás. No, vi un documental muy bueno, Construcción de una ciudad. Ajá. Que le aconsejo que lo vean. De Néstor Frenkel, ¿viste? Como el cantante Diego Frenkel de el mismo apellido, de La Portuaria. De La Portuaria, y solista también, sí. Gran amigo de Charo Bojarín. Muy lindo, busquen los temas de Charo Bojarín y de Comará Tonolec con Diego Pérez. Diego. Los dos Diego, fíjate, Diego y Diego. Ajá. Charo en el medio de dos Diego. Ajá. Muy interesante, Construcción de una ciudad. Hace una analogía en una parte muy interesante. Tenés que empezar a ver cómo toma imágenes muy antiguas de la Federación Antigua y de la nueva. Recordemos que Federación quedó inundada en el 79 cuando hicieron el dique el embalse de Salto Grande. Salto Grande. Sí. Entonces quedó inundada en la época de los militares en el ¿Sabes lo que 79. iba a decir? Valle Grande iba a decir. Claro. Salto Bueno, Grande. Claro, y quedó toda inundada. Primero la desarmaron la ciudad y se llevaron muy poco la gente a la nueva ciudad. Mirá vos. Gracias era todo barro. No había cine, no había nada. La gente tuvo como 10 años sin haber títeres, cine, no hacían nada, le costaba mucho autorrecrearse. Gracias a Dios en el 94 descubrieron, Pancho, aguas termales. Ajá. Entonces la ciudad empezó a resurgir y pudo partir de vivir eso, ajá. gracias a las aguas Ahora esta termales. pobre gente, ¿no? Que dejó todos los recuerdos detrás. Todo, bueno, casi 1000 ancianos murieron en la nueva federación. Ajá. Y lo más interesante, por ejemplo, hay una relación muy interesante que hace un tipo que trabaja en el INTA, que quiere llevar plantas de la orilla del río Uruguay a la nueva federación, y plantas que no se habitúan, mueren. Y hasta que logra que muchos se habitúen. ¿Y sabes cuál es la única planta que no logra nunca habituarse? El algarrobo. Había sido Palo sensible. borracho, un montón de plantas, sí. El algarrobo, no. No. Así como linda para que vean esta... me encanta porque empieza lo primero que sale una mujer haciendo, una chica que es guía de turismo,
que sale hablando y dice, es una ciudad limpia y segura. Medio como un discurso Claro. un poco antiguo, ¿no? Militaroide. Así que vean Construcción de una ciudad, muy interesante para ver esta ciudad que quedó bajo el agua. ¿En qué canal? Encuentro. Perdón, Pancho, quiero meter un bocado. Dale, porque mete el bocado. Recién usted Ahí está, dijo pues. Francia y Suiza y no la quiero dejar pasar. Diga. ¿Qué? Miércoles. Bueno, le contaba que estoy con los escritores. ¿Sabe la que contó Víctor Hugo? ¿Lo tiene a Víctor Hugo usted? Víctor Hugo. No, Erika. Víctor Hugo Morales. No, Víctor No, Hugo, el Víctor escritor Hugo, francés. El real, escritor no el francés. trucho. Igual yo amo Novelista, por favor. Bueno. Bueno. Más al trucho. Entonces él me contó que se encontraba visitando Suiza, una Suiza germanófana, cuando entró en un restaurante. Y como él no sabía alemán, optó por pedir el plato más caro para asegurarse de que sería bueno. Así que se decantó por un Kaleische Nacht Reinfahrt. Y el camarero quedó sorprendido al comprobar que el escritor francés no quería comer, sino que prefería dar un paseo en calesa hasta las cataratas del Rin, que también se ofrecía al final de la carta. En Calesa. Mira, ¿Calecita? sí, mira lo que es ¿Cómo no estamos? saber un idioma, ¿no? Que uno se arriesga y termina en ¿Y cualquier esto, lado. a quién le pasó esto? Ah, Víctor Hugo. Uno por no saber un idioma termina en Yo lo cualquier hablo lugar. bien Termina en el Rin. En el ring. Ahí estoy escuchando. El Rin. Termina en el Rin. Está muy bueno lo de Víctor Hugo. ¿Cómo es el apellido de Víctor Hugo? Frankel. Bueno, No sé. todavía estoy escuchando que hay líos ahí en París. Sí, complicado. París. Eso sí, complicado. Bueno, vamos con un temita musical, algo más. Vamos con algo más. Danzarín, Más danza, movido. de Diego Está Frenkel. movido esto, miren. Voy a poner Diego Frenkel. Bueno, vamos a poner Frenkel. A ver, usted dígame. Danza. Dance. Vamos a bailar. Venga. Danzas sin veneno, danzas sin recelo,
Diego Frenkel. Sí. Danza con lobos. Lindo, Sí, estuvo sí. lindo, che. A mí me gusta, sí, las cositas que hace cosas más tranquilas. Esto es lo más Ajá. movidito que hay. Ah, mira vos. Tipo muy tranqui. Sí, ¿no? Sí, está muy bueno. Y antes hablábamos de la inundación de la ciudad de Federación. Sí. 79. Año 79. Año en que estaban haciendo yo, mire usted. Ah, naciste en ese año. Sí. Durante todo el año, qué parto largo tuvo su madre. Sí, imagínese. Y hay otro dato que me olvidé, que decían que la ciudad parecía un campo de concentración. Sí, claro. Todo alambre de púa, barro, las casas. Mamita, dice que uno abría la canilla. tengo que ver, sí, entonces. prendía la luz y se le agua por la canilla. Era terrible, dice que era. Bueno, señores, llegó mi momento. Sí, época. Y ya que estamos, vamos a hacer autobombo, porque si uno no hace autobombo, ¿quién puede ¿Quién hacer te lo autobombo hace? por uno? Autobomba. De mi libro Cuentos Inciertos, solamente Bien. una referencia. Uno de los cuentos que se llama Carlitos. de la 16 Villa- páginas. ¿Cómo? Tipo Maxi Coria, 16 páginas. Voy a leer, 2 horas y media. Bueno, Bien. Carlitos de la Ville Rosse. Es una biografía apócrifa de Carlos Gardel. Ah. Es decir, estamos hablando de Toulouse, pero bajo otras circunstancias y otros destinos, seguramente. Y bueno, decirles a los interesados que este libro lo pueden encontrar en internet. Bien. Ponen directamente Pancho Bilbao Cuentos Inciertos y se van a Calameo y ahí van pasando hojita por hojita. ¿Vieron el ruido que hace, no, cabrón? sí. Sí. Bueno, yo quiero aclarar que mi libro lo pueden encontrar en la tombina, En la tombina. en el basural. ¿Qué hubiera Ay, dicho Dios. Jorge Luis Borges de sus libros? No, Ya no vamos es a nada, ver. silencio. No, él trataba Silencio. muy mal, ustedes saben. Sí, trataba sí, muy sí, mal sí, a sí. mucha gente. Sí, Después sí, vamos sí. a hablar un poquito de eso. Pero Eva. esto del autobombo en realidad viene a cuento porque vamos a presentar ahora una Tangelos, uno de los Bien. que debíamos. ¿Sí? El otro día con esta cuestión que nos pasó, nos tropezamos y se nos cayó el pendrive Sí, y se cayó justo, ¿dónde? por la En el alcantarilla. desagüe, sí. Sí, sí, se Así fue. Y se fue. Se fue flotando. Y lo tuvimos que ir a buscar. Por suerte lo rescatamos. Sí. Estaba un poquito sucio. Pero todavía sirve, como decía Homero. Claro. ¿Eh? Así que vamos a escuchar el Atángelos, que nos va a hablar de Alfredo Lepera. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas. Yo acabo de terminar 2 nuevas películas Paramount, El Día que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Discos Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Alfredo Lepera Sorrentino nace en Sao Paulo, Brasil, en el mes de junio de 1900. Alfonso Francisco de Paula y María Sorrentino, sus padres, eran oriundos del sur de Italia. Viajaban a la Argentina, pero debieron quedarse un par de meses en Brasil, ya que María estaba por dar a luz. Cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia, donde tuvo como profesor a Víctor Martínez Cuitiño, quien fue de una influencia decisiva en su vocación como poeta. Como jefe de la sección Teatros del Telégrafo, se hace muy amigo de Augusto Álvarez, un importante empresario del espectáculo del teatro porteño y luego de Broadway.
Después de varios viajes a París, de regreso a Buenos Aires, trabaja en la traducción y confección de los subtítulos para las películas mudas, trabajo que realiza junto a Leopoldo Torres Ríos. Ingresa a la United Artists como traductor castellano de intertítulos en París. Su primer tango fue El Carrillón de la Merced, estrenado por Tania en el Teatro Victoria, inspirado por una visita a la iglesia Nuestra Señora de la Merced en Chile. Discépolo es el autor de la música. Dominaba a la perfección el italiano, el francés, el inglés y el alemán. Para Noticias Gráficas realizó notas y entrevistas como a los directores de cine René Clair y Alfred Hitchcock. Uno de los primeros encuentros con Gardel se produce en esa época, mientras el cantante hacía un espectáculo en un dancing hotel. En New York, en 1934, trabaja de manera exclusiva y en tiempo completo para Gardel. Se hace cargo de todos los temas de las películas, fueron las letras más hermosas. Desde el talento y la voluntad, una pulcritud en la escritura que entraña exactitudes humildes y generosas. El poeta tiene la ilusión apenas de reflejar de lejos el enigma, el misterio de la poesía, fiebre hecha de amor y lamento en las alas, experiencia de ambas verdades, sangre que no muere, lúcida y sin preguntas. Amado Nervo fue uno de sus poetas más queridos y la amada inmóvil. El día que me quieras tendrá más luz que junio. Jules Laforgue, Rimbaud, Baudelaire, dos viajes que no tienen o no logran un fin. Alfonso y María, y el segundo, el 24 de junio de 1935, junto a Gardel, los guitarristas Aguilar, Riverol, Guillermo Barbieri, en Medellín. Por una cabeza volver cuesta abajo, mi Buenos Aires querido, el amor, la bailarina Ida Martínez que muere en sus brazos, florece ese lamento cuando sus ojos se cierran. El tango como evolución del melodrama, el sentido trágico de la ópera italiana, o sea, la resistencia, la alquimia y la transformación en el viajero que huye. Ave vacía preñada de vacío, con las cuerdas rotas de su cantar, verdades ambas, por la nube y el furor, las luces que parpadean en el principio y en el fin, ese milagro peregrino que algunos esperamos, esa vieja confidencia que nos encontrará una noche cuando estemos hundidos en nuestros quebrantos. Muchas gracias y un abrazo para todos. Con el final de este tango. Qué linda versión. Qué linda versión. Qué versión, ¿no? Versión de la película Perfume de Mujer. Perfume de Mujer con Al Pacino. La de Al Pacino, porque hay la original es de la década del 70. Claro, sí. Fue como es una italiana remake, en realidad. Digamos. Fue como una remake esa película. Esta fue una remake, exactamente. Muy buena película. Para decirlo en ruso, remake. En ¿no? ruso. Remake. Y bueno, hay que saludar, muchachos, por favor. ¿A quién? ¿A Tangelo? No, hay ¿A que Lepera? saludar a los locutores. al francés. A todos los compañeros locutores de esta radio y de todas las radios del país. Todas las radios, y especialmente a los compañeros de Radio Alternativa 94.1. La mejor radio de San Rafael. Y alrededores. Y para irnos a la tanda, vamos a ver si yo encuentro algo. Por ejemplo, para que usted encuentre algo. Pajarito Saguri. Pajarito Saguri, una leyenda. La leyenda de Pajarito Saguri. Un músico que tuvo los alrededores de la música. Mira vos. Una grabación con Claudio Gavis de 1984. Parece que se fue a vivir muchos años, ¿te acordás? A Córdoba. Y después volvió. También. Tuvo sus épocas, falleció hace un par de años, ¿no? El Pajarito. Hay un documental que vean, Pajarito Saguri. Hay un documental. Saguri le decían, no recuerdo el nombre, pero el apellido. Sí. Pero a él le decían siempre Pajarito de toda la vida. Y Saguri le dijeron Saguri porque en aquella época, en la década del 60, Brigitte Bardot tenía un novio, uno de estos del jet set, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí.
dandy. Un dandy. Un playboy. Ahí está, Sí, me sí, salía. sí. De la época, que se llamaba Saguri, justamente. Ah, mirá vos. Entonces le pusieron a este, chistosamente, le pusieron pajarito. Claro, no como Derek, Saguri. ¿te acordás? El esposo de Bo Derek, John Derek. John Derek. Le habían puesto pajarito Derek. Podría ser. Y no sería Claro, Saguri, ¿cómo no? hombre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Ay, Dios. Vidala para mi sombra. Qué lindo. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufre igual? Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar. Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la voz
mientras está yendo Pajarito Saguri, que quise decir que se llamaba Alberto Ramón García, con Claudio Gavis, Emiliano Villanueva, Aníbal Castiglione y el Black Amaya, el tema Vidala para mi sombra de Julio Espinosa, grabado en el 82, publicado en el 84. Julio Espinosa, poeta, compositor y carpintero, salteño, ¿no? Creo. Y si no, no sé. Por ahí. Y entonces este tema ha sido recomendado también por Mara Luza. FM 94.1. ¿Cuál es el sistema, querido doctor? El siguiente: los bancos y empresas financieras organizan revoluciones en las cuales, prima facie, aparecen lesionados los intereses norteamericanos. Inmediatamente se produce una intervención armada bajo cuya tutela se realizan elecciones de las que salen elegidos gobiernos que llevan el visto bueno de Norteamérica. Estos gobiernos contraen deudas con los Estados Unidos, hasta que el control íntegro de la pequeña república cae en manos de los bancos. Estos bancos, revise usted la teneduría de libros de la América Central, son siempre el Citibank, la Equitable Trust, Brown Brothers Company. En el Extremo Oriente nos encontramos con las siempre firmas de la JP Morgan y compañía. Nicaragua ha sido invadida para defender los intereses de Brown Brothers Company y la Union Fruit, creadora de países bananeros. Cuando no es la Standard Oil, es la Huatesca Petroleum Company. Ve aquí, a un paso de nosotros tenemos a un Estado atado de pies y manos por Estados Unidos. Me refiero a Bolivia. Bolivia, por un empréstito efectuado en 1922 de 32 millones de dólares, se encuentra bajo el control de gobierno de los Estados Unidos por intermedio de las empresas bancarias. Las garantías de este empréstito son todas entradas fiscales que tiene el gobierno, controladas por una comisión fiscal permanente de 3 miembros, de las cuales 2 son nombrados por los bancos y un tercero por el gobierno de Bolivia. Con los brazos cruzados, el astrólogo se ha detenido frente al abogado y, moviendo la cabelluda cabeza, insiste como si el otro no lo pudiera comprender. ¿Se da cuenta? Por 32 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Que un Ford o un Rockefeller en cualquier momento podrían contratar un ejército mercenario que pulverizaría un estado de los nuestros? Es terrible lo que usted dice. Más terrible es la realidad.
El pueblo vive sumergido en la más absoluta ignorancia. Se asusta de los millones de hombres destrozados por la última guerra y a nadie se le ocurre hacer el cálculo de los millones de obreros, de mujeres y de niños que año tras año mueren en las fundiciones, los talleres, las minas, las profesiones antigénicas, las explotaciones de productos, las enfermedades sociales como el cáncer, la sífilis, la tuberculosis. Si se hiciera una estadística universal de todos los hombres que mueren anualmente al servicio del capitalismo y que sin guerra de cañones mueren en los hospitales, cárceles y en los talleres, tantos hombres como en las trincheras, bajo las granadas y los gases. De tal manera que puede establecerse como ley de sintomatología social que en los periodos de inquietud económico-política, los gobiernos desvían la atención del pueblo del examen de sus actos, inventando, con auxilio de la policía y demás fuerzas armadas, complots comunistas. Los periódicos, presionados por estas corporaciones, deben responder a tal campaña de mentiras engañando a la población y presentando los sucesos de tal manera desfigurados que el elemento ingenuo de la población se sienta agradecido a tales medios armonizados con dichas corporaciones de haberlos liberado de lo que las fuerzas capitalistas denominan peligro comunista. Los lanzallamas. Los lanzallamas. Robertito. Roberto Arlt. Eso es de Art. Sí. Pero para mí lo escribió alguien hace un par de días atrás, que estaba hablando de la increíble, actualidad. ¿ah? Pero cuando habla de la Union Fruit, todas esas cosas, bueno, Bolivia, el empréstito de 32 millones en aquellos años. Ah, yo pensé que estaban hablando de hace poco, de los problemas de ahora. Sí, sí. Endeudar. Qué chicos, ¿no? Siempre todo suena familiar. Bárbaro, bueno, sí, iba a decir algo, Pancho. No, iba a decir otra cosa, pero nada que ver con esto. La música de fondo, Geomatic. Ah, eso. Sí, es una banda oscura, un ambiente oscuro, dark. Muy, muy interesante. Sí, dos ucranianos que viven en Holanda. Bien. Sí, bueno, seguimos con esta ronda de charla de café literario que tuvimos con todos los escritores universales. Y Ramón del Valle Inclán dijo algo interesante. Dijo que fue citado ante el juez en cierta ocasión con motivo de un alboroto que se había armado. Tras declarar su nombre y su oficio, este es el diálogo que mantuvo con el juez. ¿Sabe leer y escribir? Y respondió el Valle Inclán: no. Me extraña la respuesta, dijo el juez. Más me extraña a mí su pregunta, le dijo el Valle Inclán. Claro, si sabe el oficio y todo, es más Claro, conocido que... El oficio le voy a preguntar si sabe. Es más conocido que Pancón en Villatuel. Claro, ¿te parece? ¿Y a usted qué le parece? ¿No? Yo no se me hubiera ocurrido esa contestación porque hay que ser muy genio. Claro, no. Yo soy un genio. ¿Qué sé yo? Mire, me pasa de cada cosa. Ahora, esto sucedió cuando Ramón del Valle Inclán andaba por Córdoba. ¿Córdoba de allá o de acá? Córdoba de acá. Ya, ¿qué te pasa vos, juez? Ramón del Valle Inclán. El juez y yo y lo... Por eso le cambiaban la tonalidad. Claro, sí. Bueno, ¿ya estamos? Sí, ya ¿Estamos hicimos acá? algo chistoso. Algo. ¿Puedo meter una diga lo que una cucharada de azúcar, de café, por ejemplo? De Bisolbón. Vamos a poner... sí, estamos con eso. Con Bisolbón, me parece. Garabes, en 2 minutos, ya. Capitanes. Sí. ¿Qué pasa? Ahora, por mérito de la magia de la radio, vamos a volar. A volar. A volar, mi amor. Vamos a volar. Y caeremos en una mesa de bar. A ver. Como ven, ya tenemos el ambiente.
adecuado. Entonces los invito a sentarnos, vamos a pedir un cafecito y vamos a charlar un poco. Eso sí, será en un bar de otros tiempos. Capitanes, si yo les digo al azar, ¿podemos juntos adivinar a qué me refiero si digo una frase así al azar? Vamos. Digo, por ejemplo, la risotada burlona se hizo añicos en el silencio de la tarde. ¿Se dan cuenta? No. Entonces no, al azar no puede ser. No, menos. Bien. Ni por casualidad. Enlazar. Entonces vamos a decir algo más concreto. Si les digo, a alguien le hizo una oferta que no podía rechazar, ¿a qué les hace acordar? El Padrino. Muy bien. Exactamente. Y si les digo, a fulano le hicieron un presente griego. No, me mataste con eso. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. ¿El presente griego? No. El presente griego es el caballo de Troya. Ajá. Es decir, es un regalo que viene con sorpresa. A fulano le hicieron un presente griego. Sorpresita. Hablemos de la guerra de Troya. Hablemos. ¿Ustedes saben que la mayoría de la gente cree que es algo que sucedió realmente en la historia antigua griega? ¿Ah, sí? ¿Y no que es el producto de la imaginación de Homero? Homer, ¿a quién se le atribuye la autoría? Pues bien, ha sido Homero el que ha tomado recursos y personajes de la mitología griega allá por el año 1250 a.C. y los ha hecho encarajinar de tal manera que algunos romanos antiguos se creían descendientes de los troyanos sobrevivientes de la guerra de Troya. Mira, sí. ¿No? Todos se suben al caballo. Al caballo, sí. De madera. Del comisario. Esto que les digo es algo que yo aprendí cuando estaba en quinto año, de palabras de nuestro profesor de filosofía, el Chuchi. Bueno, y ya que estamos por estos rumbos, es decir, esto de Troya, ¿no? Vamos a... No, en realidad no, por el rumbo del bar, quiero decir. Sí. Vamos a contar una historia de esas que nos besan los pies cuando caminamos. Perdón, una licencia poética. Tal Valle Inclán. Como ustedes saben, yo crecí en la ciudad de La Plata. Allí hice la primaria, la secundaria y 6 años de universidad. Plata no hizo, ¿no? No, menos plata, todo lo demás. Los años de secundaria fueron entre 1971 y 1975. Años pesados. No tanto como los que venían después. Claro, sí, ni hablar. Era el anticipo esto, ¿no? Era como caer de la sartén al fuego, ¿no? Una cosa así. Bueno. Nosotros, los chicos de la escuela, en aquella época, nos hacíamos la rata, como todo el mundo. Sí. Nosotros íbamos, chicos y chicas, a pasear por el bosque, a andar en bote en el lago, o a tomar café a bares como El Astro en 48 entre 7 y 8, o en Aero, en la avenida 51, casi Plaza Moreno, al costadito de la municipalidad. Pero también íbamos a un bar que estaba en 50, casi esquina 8, donde hoy hay una galería. El bar se llamaba Rivadavia. Un bar de los de antes, con billares, con mesas de lustre antiguo, ¿no? Y mozos con historia. Claro. En ese mismo bar, donde estamos ahora sentados, y bueno, pedimos el café, ¿no? Se demora el mozo. Está frío. Bueno. Marche otro café, por favor, mozo. El mío está frío. Bien. En este mismo bar, donde estamos ahora, sucedió justamente algo histórico. No tan lejano como la guerra de Troya. Que no sucedió en realidad. Pero algo que hacía que nosotros anduviéramos perdiendo el tiempo por ahí, por esos bares, que tenía sentido perder el tiempo. En una de estas mesas, si no es en esta donde estamos sentados ahora, probablemente sea la mesa de al lado, el 18 de diciembre de 1956, Enrique Dillon, cerveza y partida de ajedrez de por medio, le dijo a Rodolfo Walsh la famosa frase: hay un fusilado que vive. Esa fue la punta del piolín del que fue tirando Walsh para llegar a escribir unos meses después Operación Masacre. El nombre Enrique Dillon
El hombre, Enrique Dillon, se refería a las víctimas de los fusilamientos clandestinos perpetrados por un grupo de policías bonaerenses al mando del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno, que recibió la orden del jefe de la policía bonaerense, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez. Había encabezado el allanamiento de una casa de la localidad de Florida en la noche del 9 de junio, donde detuvieron a varios miembros de la resistencia peronista, que ese día iban a sumarse a un levantamiento contra el régimen de facto, encabezado por Pedro Aramburu e Isaac Rojas. ¡Apa! El fusilamiento León Suárez. Los fusilamientos del basural, ¿no? A todo esto, porque claro, todas las historias tienen un rulo. Sí. Y este es el rulo, un bucle. A ver. ¿Cuál es el bucle? Una apasionada de la Ilíada de Homero, Ajá. que habla de la guerra de Troya, de Helena, de Aquiles, de Héctor y de Patroclo, entre varios otros, era Lilia Ferreira. Lilia Ferreira, la última compañera de Rodolfo Walsh. Claro. Que la había leído en su adolescencia y la tenía siempre presente como uno de esos lugares a los que uno siempre vuelve. Uh-huh. La guerra de Troya, según la pluma de Homero, duró 10 años. Hacia el final de esta guerra es cuando sucede la trama de la Ilíada. No vamos a entrar en la trama, pero esto sucede alrededor de un hecho puntual que es sobre el reclamo de Príamo, rey de Troya, Sí. quien ya anciano se escurre en la noche para conversar con Aquiles, el héroe, Sí. que había matado a su hijo predilecto, Héctor, Claro. Ay. y retenía para sí su cadáver. Ujú. Luego de algunas horas, Aquiles acepta devolverle el cadáver de su hijo para que sea velado. El 22 de mayo de 1997 acompañaron a Lilia Ferreira a pedir a la Cámara Federal la restitución del cuerpo de Rodolfo Walsh, más las obras secuestradas en la propiedad de San Vicente. Ujú. Un par de giles la acompañaron a Lilia Ferreira. Osvaldo Bayer, Luisa Valenzuela, Leónidas Lamborghini, José Pablo Feynman, Laura Jussem, Rodrigo Fresán, Charlie Feiling, León Rosichner, Luis Bruckstein, Rogelio García Lupo, David Viñas y Horacio Berbisky. Qué nenes, qué nenes, qué nombres. qué nenas. ¡Apa! Qué delantera, ¿no? Qué delantera. Bueno, hay que decir que en realidad Horacio Berbisky protegió y salvó la vida de Lilia Ferreira en el exilio. Para Lilia, como en la Ilíada, los cadáveres de los enemigos se restituyen a la familia como un gesto de nobleza. Algo que todavía, como ustedes saben, no ha sido posible. Claro. Es que no tiene nobleza. Y bueno, capitanes, así se termina esta historia. Y nos vamos alejando de la mesa del bar Rivadavia, en la calle 50. Uy, allá mira quién apareció. Alejandro Rosiner. Mirá cómo se cocinan las Desubicado cosas en el como mar, Alejandro Rosiner, el hijo León. Sí, tiene como chupete en el... Sí, Opa. el gran filósofo. Bueno, yo no tengo más nada que decir, salvo para pegarle un giro a esto y darle el pase a ustedes, porque no vamos a pasar música ahora. Tengo un dato, una publicidad de los años 40. Publicidad antigua. Una publicidad de un jabón colombiano, Mire usted. que incluye un verso que aquí no hubiese superado la censura. Está garantizado por el producto, se llama Polvos Estelares. Ujú. Dice, Polvos Estelares es un jabón atrayente. Atraiga a ese varón pudiente con este poderoso atrayente. Hágalo pensar en su peluche cada día cuando se duche. No. Fórmula garantizada por Polvos Estelares. Es real, capitán, no estoy inventando nada. Yo conozco a algunos que le gustan los polvos estelares. Bueno, Ay, Dios les doy mío. el pase. El pase. Salven esta situación, Vamos, por favor. Bueno, seguimos con esta ronda de escritores del café literario. Ahora estamos con el whisky Sí. y la ginebra. Vamos con Gabriel García Márquez.
Viene livianito, viene con todo livianito. Valle Inclán, García Márquez, Víctor Hugo. Colombia, qué sé yo. Vámonos para allá. ¿Y de quién va a hablar? ¿De Paco Sabio? Sí, no, Claro, imposible. ¿quién importa? Censuran ¿Qué esto, sé yo? dale. Dice que recibió un fuerte puñetazo de Mario Vargas Llosa el 12 de febrero de 1976. Mira vos. Y este escritor lo sacó a luz esto 30 años más tarde. O sea, un poquito tarde, ¿no? Aunque solo se puede especular con la causa del desafortunado encuentro, ya que esto es lo que García Márquez declaró varios días después en el diario Correo de Bogotá. Dice, cuando me vi con Mario, me pareció sonreír y que trataba de abrazarme en realidad. Y esto se debió a que cuando me pegó estaba completamente indefenso y con los brazos abiertos. De lo contrario, me habría protegido aunque sea la cara. Con tal conocimiento, caí al suelo sin conocimiento. Además, Mario tenía un anillo con el que me rompió la nariz. ¿A usted le parece tanto estos autores ya lleguen a esto? A Vargas Llosa le pegó. No, pero fue al revés. Fue Vargas Llosa el que le pegó a Márquez. Claro. Pero por eso, no, pero yo a Vargas Llosa... usted lo quiere defender ahora a Márquez. A Márquez sí, por supuesto. Quiere ajusticiar lo que le hizo a Márquez. Bueno, sabe, yo conozco los entretelones, disculpe. Mujeres, porque Márquez era muy mujeriego, no sé si... Sí, tal cual, sí. Me imaginé. Porque era terrible. En el medio estaba la esposa, o la ex esposa en ese momento, de Vargas Llosa. Sí. Parece ser que había habido un encuentro mimoso en París. ¿Hay giró a la derecha? ¿Hay capaz que giró a la derecha? Es probable. probable. Él estaba casado con su prima, ¿se acuerda? No, Sí. con una prima. Sí, Sí. Y después prima, se casó con la tía de la prima, o fue al revés. Sí, no. ¿Qué quilombo? Todo en familia. ¿Toda una telenovela colombiana? Claro, entonces entre que pasa de una parienta a otra, sucede este altercado con García Sí, Márquez. pero ojo, Vargas Llosa tampoco era un livianito. lindo. Pantagruel, todo lo que escribió no viene de, ¿cómo era? De una imaginación sin conocimiento. No, para nada. De causa. ¿Qué? Bien, después tengo una anécdota de Murakami. Miren dónde pasamos. Ahora pasamos a Murakami. ¿Cómo era el nombre de Murakami? Akira Haruki. Akira, ¿viste? Bueno, Akira, Haruki. Murakami. ¿Sabes que Murakami se levanta todos los días, o se levantaba, ¿no? Sí. A las 4 de la mañana, trabajaba un par de horas después de correr 10 kilómetros o nadar 1500 metros. Luego leía, escuchaba música y se iba puntualmente a la cama a las 21 horas. Trataba de seguir esa rutina todo el tiempo. Y yo digo, me parecía raro de un tipo tan esquemático, y él me respondió algo muy interesante. Dijo, la vida no me permite a mí llegar a mis pensamientos más profundos, porque me interrumpe todo el tiempo con banalidades. Entonces, yo me hice un esquema para todas estas banalidades, hacerlas automáticamente, y mientras las hago, puedo profundizar en mi pensamiento lo que vos estoy por escribir. Toma, chandarina. Toma, bueno, pavo. yo, Pancho, toda la mañana me levanto... A Haruki y Murakami habría que pegarle también. Sí, también. Bueno, yo me levanto, yo tengo un esquema siempre, medio podrido, pero me levanto toda la mañana. ¿Y qué hago? Lanzamiento jabalina. Bien. ¿Siempre la misma o cambia? No, cambian los gatos, los perros que joden, entonces tiro la jabalina. Yo tiene que ir a recuperar la jabalina una vez que la... Es que no, tengo varias. Tiene varias. Muchas. Mirá. Sí. No, pero digo, qué interesante decir, a ver, quiero pensar que estoy por escribir, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer tal cosa. Claro, y el tipo dijo, no, me voy a volver un autómata, entonces nadar 1500 metros. No tengo que pensar en todas esas cosas, lo hago automáticamente, y mientras las hago voy pensando lo que realmente quiero escribir. Mira vos, fue inteligente. Pero mira vos. Fue inteligente. Mira vos. Bueno. Pedimos una musiquita. Que vos pedí, que este es el bar de los galanes. Acá tenemos a Dolina al lado. Para todo, mira. Lo escucho. Sí, yo ni me acuerdo qué canciones teníamos. Y tenemos a dos guitarristas, uno blusero. Teníamos una de John Lee con Carlos Santana, ¿puede ser? Exactamente. Chill Out. Chill Out. Vamos con un poco de Chill Out. John Lee Hooker. John Lee Hooker con Carlos Santana. Ajá.
Your time now, baby. After a while, gonna be mine, gonna be mine. One of these days, I'm morning drawing, baby. Trying. Won't be long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely. Thing gonna change. Change. Thing gonna change. Further on up the road, baby, thing gonna change. Change, baby. Your time now, baby. But after a while, it's gonna be my time, baby. Thing gonna change. Change. Thing gonna change. Yes, it is. John Lee Hooker con Carlos Santana. ¿Cómo se llama el tema? Chill Out. Chill Out, el famoso. Todo el mundo hace chill out. Sí, crearon un género estos dos chicos. Y por ejemplo, la que va a hacer chill out ahora es Maralusa desde Rigel, con su informe semanal. Vamos con Maralusa. Vamos con ella y luego nos vamos a la pausa. El espacio que queda entre la espada y la pared es exiguo. Si huyendo de la espada retrocedo hasta la pared, el frío del muro me congela. Si huyendo de la pared trato de avanzar en sentido contrario, la espada se clava en mi garganta. Cualquier alternativa, pues, que pretenda establecerse entre ellas es falsa y como tal la denuncio. Tanto el muro como la espada solo pretenden mi aniquilación, mi muerte, por lo cual me resisto a elegir. Si la espada fuera más benigna que el muro o la pared, menos lacerante que el filo de aquella, cabría la posibilidad de decidirse, pero cualquiera que las observe, la espada, la pared, comprenderán enseguida que sus diferencias son solo superficiales. Sé que tampoco es posible dilatar mi muerte tratando de vivir en el corto espacio que media entre la pared y la espada. No solo el aire se ha enrarecido, está lleno de gases y de partículas venenosas. Además, la espada me produce pequeños cortes, que yo disimulo por pudor, y el frío de la pared congestiona mis pulmones, aunque yo toso con discreción. Si consiguiera escurrirme imposible salvación,
La espada y el muro quedarían enfrentados, pero su poder, faltando yo entre ambos, habría disminuido tanto que posiblemente el muro se derrumbara y la espada enmoheciera. Pero no existe ningún resquicio por el cual pueda huir, y cuando consigo engañar a la espada, la pared se agiganta, y si me separo de la pared, la espada avanza. He procurado distraer la atención de la espada proponiéndole juegos, pero es astuta, y cuando deja de apuntar a mi garganta, es porque dirige su filo hacia mi corazón. En cuanto al muro, es verdad que a veces me olvido que se trata de una pared de hielo y, cansado, busco apoyo en él. No bien lo hago, un escalofrío mortal me recuerda su naturaleza. He vivido así los últimos meses. No sé por cuánto tiempo aún podré evitar el muro, la pared, la espada. El espacio es cada vez más estrecho y mis fuerzas se agotan. Me es indiferente mi destino, si moriré de una congestión pulmonar o me desangraré a causa de una herida. Eso no me preocupa. Pero denuncio definitivamente que entre la espada y la pared no existe un lugar donde vivir. Cristina Peri Rossi. Caleuche, la nave de los locos. FM 94.1. No es que lo quiera imitar, Capitán Coria. A mí, ¿por qué? ¿Qué un chumerío trae? Ah, a ver, ¿qué? ¿Con qué? No, no es un chusmerío. Lo que pasa que es un encuentro entre otros dos bestias así. Por ejemplo, usted hablaba hoy del Valle Inclán. Sí, del Valle Inclán. ¿De quién más? ¿Jonathan Swift? No. ¿Mark Twain? Mark Twain. ¿Quién más? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. También, sí. Bien. García y Márquez. Bueno, yo voy a empezar a hablar de Jorge Luis Borges. Parece ser que el segundo apellido de Jorge Luis Borges, es decir, de Borges, era Acevedo. Claro. Era el apellido de Sí. su madre. Sí. Sus abuelos paternos eran uruguayos. El segundo apellido de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo, era Borges. Ah, mire usted. Tanto el padre de Borges como la madre de Onetti eran descendientes de familias portuguesas. Ujú. El tatarabuelo de Onetti, en realidad, era inglés. Onetti. Luego el abuelo de Onetti italianizó el apellido. Claro. Tal vez para pretender ser más popular, digamos, ¿no? Sí. A pesar de todo esto, ambos no eran parientes en absoluto, aunque sus ancestros vinieran de las mismas geografías. Juan Carlos Onetti cuenta, en uno de los últimos encuentros que tuvo con Borges, una cena con varios concurrentes. Y dice Onetti que a pesar de la ceguera, que ya era total e irremediable, el aspecto de Borges era el mismo de años atrás, y su sentido del humor no había cambiado en absoluto. Por ejemplo, alguien habló de Neruda. Ajá. Y recordó que el poeta quiso hacer una hoguera con su primer libro. Invitó a varios amigos, bebieron vino chileno, hicieron una gran fogata y fueron quemando los 200 ejemplares de la edición. una pequeña Fahrenheit. Borges jugueteó un ratito con su bastón blanco y luego balbuceó: pero si ya había aprendido, ¿por qué no siguió haciendo lo mismo con lo que publicó después? ¡Qué cago! ¡Qué basura! Yo hubiera dicho, yo lo hubiera impedido. Claro. Me imagino Borges. Otro ejemplo, dice Onetti. Todo esto lo cuenta Onetti, ¿no? Ajá. Qué humor. Otro ejemplo.
Sucedió mencionando a un escritor que había puesto de lado la disciplina que ejercía, tal vez el psicoanálisis, para dedicarse a escribir novelas. Y Borges reflexiona, me parece una crueldad, ¿no? Hacerle eso a los enfermos y a los lectores. Dios mío. Bueno, hubo otras burlas borgianas, dice, y él se repetía, impasible, que era hombre humilde, ignorante en materia de política literaria. Eso lo excusaban. Claro. Después de los postres, Borges anunció que se iba puntualmente y, como siempre, a las 12 de la noche. Esto sucedió pocos días antes de la muerte de la madre de Borges, este encuentro. Ajá. En ese momento, dice Onetti, se inclinó hacia mí y dijo con una tristeza dulce y resignada: todos los días, a cualquier hora, tengo un momento de terror. Porque a mí me operaron los ojos 7 veces, ¿no? Hasta conseguir dejarme completamente ciego. Y le dije a mi madre que había recuperado la vista. Como usted sabe, ella es muy anciana y se está muriendo. No cree que me hayan curado. Así que cada día cuando entro a su dormitorio para saludarla me obliga a un examen. En esa habitación tenemos desde hace años una pintura de Maurice Utrillo, que yo conozco de memoria. Cada detalle, cada tono de color. Y ella me pregunta, ¿qué cuadro hay en la pared? Y yo, claro, dice Borges, le voy recitando el restaurante, el balcón con ropa colgada, la curva suave que hace la callecita al final. El terror proviene de que su escepticismo sensible haga que alguna vez ordene cambiar el cuadro o suprimirlo. Este posible fracaso me daría mucho dolor. Por ella. Sí, qué bueno, ¿ah? Interesante. Qué bueno. Ahora tiene razón el tipo, trata de aparentar y se le cambian el cuadro un día. Mira, ahora tengo un Cézanne. ¿Qué está hablando si tengo un Cézanne? Tengo naturaleza muerta. Hablando de Borges, tengo ahí una anécdota, porque estuvo también en el café, ¿eh? Acá, en el café Borges, de la calle Bernardo Irigoyen. Ahí estamos. Dice que se encontraba en el funeral de su madre, Leonora Acevedo. Ajá. De Borges. Claro. Cuando una mujer se le acercó a Luis a darle el pésame. Y entonces dijo, pobrecita Leonorcita, morirse tan poquito antes de cumplir los 100 años. Si hubiese esperado un poquito más. Sí. ¿Y sabe qué le dijo Borges? Veo, señora, que usted es devota del sistema decimal. ¿Qué hijo de...? ¿Qué hijo de...? ¿Qué necesidad, dice ¿Qué Borges? necesidad? ¿No? ¿Para qué? Si se muere cuando se muere. Claro, no es como está esperando. Pará, esperemos a la una. Esperemos a la que llega el otro día. Así vive un día más. Un TOC, ¿no? Trastorno obsesivo. Es que me dejó justo ahí la Se la dejé pelota picando para contar eso. Y yo dejo esto picando para Muse. Vamos a escuchar a Muse. Muse, Otra la banda. La banda Muse. Ajá. Otra recomendación de Maralusa, de Rick. Sí, Muse. Vamos a escuchar Supermassive Black Hole. Vamos. Live from Wembley Stadium. Sí. Mucho inglés, mucho hablar así. En vivo del estadio Wembley. Pero ya lo pasamos a Pajaritos Aguri, con eso hicimos la cuota, por favor, amigo. Vamos. Gracias. Dale. Muchas gracias. 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 ¿Cómo aplauden?
Estos aplausos son para recibir al capitán Maxi Maxi Sabio. Maxi Sabio, Paco Sabio. Coria. Porque vamos a hacer un dueto. Vamos el dueto. Sí, vamos a leer a Corsé Ana María Joá. Sí, Casa de Geishas. Ajá. Unas poesías cortas, minimalistas, irónicas, cáusticas. Bien. Cirrósicas. Corrosivas. Bien. Miércoles, ¿no? Dale, Maxi. Dice así. Ninguna tiene tanto éxito como la que no está. Aunque todavía es joven, muchos años de práctica consciente la han perfeccionado en el sutilísimo arte de la ausencia. Los que preguntan por ella terminan por conformarse con otra cualquiera, a la que toman distraídos, tratando de imaginar que tienen entre sus brazos a la mejor, a la única, a la que no está. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí, muy irónica, dale. Vamos con otro. Se quiso quedar. Todos los patitos se fueron a bañar y el más chiquito se quiso quedar. Él sabía por qué. El compuesto químico que había arrojado horas antes en el agua del estanque dio el resultado previsto. Mamá Pata no volvió a pegarle. A un hijo repentinamente único se lo trata como es natural, con ciertos miramientos. Repentinamente único. Qué bueno, ¿eh? El único había quedado. El único. Vamos con El Niño Terco. En un apartado de su obra dedicado a las leyendas infantiles, los hermanos Grimm refieren un cuento popular alemán que la sensibilidad de la época consideraba particularmente adecuado para los niños. Un niño terco fue castigado por el Señor con la enfermedad y la muerte. Pero ni aún así logró enmendarse. Su bracito pálido con la mano como una flor abierta insistía en asomar fuera de la tumba. Solo cuando su madre le dio una buena tunda con una vara de avellano, el bracito se retiró otra vez bajo tierra y fue la prueba de que el niño había alcanzado la paz. Los que hemos pasado por ese cementerio sabemos, sin embargo, que se sigue asomando cuando cree que nadie lo ve. Ahora es el brazo recio y peludo de un hombre adulto, con los dedos agrietados y las uñas sucias de tierra por el trabajo de abrirse paso hacia abajo y hacia arriba. A veces hace gestos obscenos, curiosamente modernos, que los filólogos consideraran dirigidos a los hermanos Grimm. Temporada de fantasmas. Es una capa, wow. Ana María Joá, ¿no? Es una genia para... Bravo, bravo. ¿Ah? Bien. Bravo. Está bueno porque lo hace con cosas simples, fíjate. Claro. Robada de otro lado, el patito feo, los hermanos Grimm. Y lo hace, como decir, autodidacta, cosa muy linda. Vamos con un tema de un tal Rodrigo Gallardo, un chileno. Sí, Agua de la Tierra. Una folclórica. Bien. Me gusta, vamos con algo tranqui. Sí, la anda alargándolo. Muy tranquilo. ¿Algo del muñeco? Sí, hermano. De Marcelo Gallardo.
prisionera del diablo. Te quiero ver corriendo por el cerro bajando, germinando semillas, floreciendo esperanza en manos de la vida, no del que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Bueno, vamos a ver cómo hacemos ahora para presentar el siguiente espacio. Vamos a generar un poco de suspenso. ¿Qué le parece? Con esta voz de Natán Pinzón que tengo esta noche. Aparte, acá tenemos un fanático de Lovecraft. Y para escuchar, para hacer suspenso. Sí. A ver. ¿Qué tenemos? Esto es música de suspenso. Ay, es intolerable el suspenso. Ay, no lo soporto. ¿Qué tal, Esto es suspenso. Pollitos en fuga, che. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pollito en fuga. Qué bar. A la fugaceta. Seguimos. Tengo algo acá de un escritor porteño, me gusta decirlo a mí. Porteño del puerto. José Luis María Di Marco. Y dice así: cuando escribimos, vemos a través de un agujero el pequeño vestuario apenas acondicionado que tenemos por ser. Y he de aquí que ese ambiente poco claro de describir comience a flotar, soñar y aislarse de los demás edificios conceptuales, creando el suyo propio, pero con vasos comunicantes que hacen de pasillos veredas, calles, cloacas, escaleras donde la impresión, el miedo, la emoción, juegan en vacíos contenedores que no son más que la precaria condición humana, en un tablero donde se juega la existencia tan rica en experiencias para traducirlas enfáticamente en devenires y otredades. Esta organicidad es nada menos que la paleta del artista de donde saca los colores para pintar la realidad exterior de un mundo interior inorgánico, como un núcleo oscuro donde hace de sumidero para colar lo que queda de lo que va al abismo de nuestro agujero negro. ¡Fua! Di Marco. Di Marco. ¿Cuál es el nombre? José Luis María Di Marco. José Luis María. José Luis María. Listorti. Listorti. ¿Y qué música? ¿Qué trajiste, Max? Bueno, vamos a seguir con algo que me sorprendió.
muy rara vez, de vez en cuando, me pongo a jugar videojuegos yo en casa. Casi siempre. Y me sorprendió una música que la fui a buscar, claro, resulta que le pusieron mucha producción, Filarmónica de Yokohama, con una artista británica, Michelle, ay, se me perdió el apellido. Algo de Michelle. Sí, Pfeiffer. Sí, tengo otra cosa anotada. Sí. Ya para el próximo programa ya veo si traigo bien el apellido de esta chica. Esto es Snake Eater. Snake Eater. Comedor. Bueno, ¿en vivo? Sí, del Symphony Hall. ¿De dónde? No sé. ¿De London o de...? No fui a buscar. Stockholm. No fui a buscar. O de cualquiera, de Malmo. Bueno, vamos a escuchar, no importa. Malmo. Vamos con eso. In silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so free. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one tree frog. This ordeal, this trial to survive. For the day we see no in my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one Florence Scovel Shinn nace en Camden, Nueva Jersey, en 1871. Fue artista e ilustradora de libros, convertida en maestra espiritual. Las fuerzas invisibles atraen hacia sí mismas. Son como cuerdas que no saben lo que hacen. Estamos abrazados por los ejércitos de quienes nos aman y el poder vibratorio de las palabras. Es el transparente, profanado cuerpo eléctrico de Whitman. Sus trabajos metafísicos comienzan con el juego de la vida y cómo jugarlo. Si violas la ley del amor, los poetas no colmarán o purificarán tu alma durante la noche, en el silencio. Fuerte y dulce, ¿acaso la inteligencia infinita es demasiada para ser la verdad de todo cuanto se refiere a mis manos? La vida y la muerte están en el poder de la lengua.
un verde resplandor y lo que dice mi sirvienta mirando por la ventana. Ni siquiera Dios tiene sus tiempos. Renacimiento es visión clara y la palabra en su expresión. Hay un vacío y algo hay que hacer con ese tu vacío. El abrazo de arriba y el de abajo, nadie más lo hará. Y será con tus elementos inalcanzables. Como creyentes que quieren que Dios abra sus ojos, mientras tanto, a todos los niños que bautizo, les doy el mismo nombre. ¿Cómo pedir si no sé lo que me pertenece por derecho divino? Una varita mágica en un juego lleno de enfermedad y dolor. Mujer que trata de exponer todo de manera sencilla y amena. Somos ignorantes y creyentes que sufrimos y peleamos por cosas que en definitiva no nos pertenecen. Justificados y condenados por nuestras propias palabras, ¿serán los frenéticos filamentos indómitos que brotan en ese poeta? El observador lo sabe, por eso suceden las cosas. La muerte, el pecado y la enfermedad, la noche nupcial de la ilusión. Hay un final en la obsesión de mis pasos, las pérdidas no existen en la mente divina. No hay gusanos, banderas o langostas. En mi flujo, destino que abre las puertas del cielo, profunda y dulce carne del día. Pero cuidado con lo que piensan y dicen hombres de poca fe, preocupándose por algo que quizás nunca suceda. Casa lejana siempre delante de nosotros, todo en la mujer se afina, se equilibra, es la única neblina reflejada sobre los pechos de la mentira inagotable. Madre de ciclos con perfectos caminos, todo lo que no sea fe es pecado, no sé a qué tengo derecho, lo pregunto en mis encarnaciones y dichas. Karma es regresar, no resistas, no resistan. Como el agua, serán poderosos en ese momento, amando el fecundo espejo en la madre de todas las madres. Muchas gracias, un abrazo para todos. Florence Scovel Sheen, la bisabuela de Martin Sheen. Sí. Capitanes, sí, ha llegado el momento. Ya estamos coreando, ya estamos. Ha llegado el momento de soltar anclas. No, de elevar anclas. Elevar. Yo a veces me confundo y por eso le pongo primera marcha y no sale, y claro, me olvidé. Sí, con razón, ándala. Sí, claro. Capitanes, nos estamos yendo entonces del programa número 185. Y 5. Alcanzo a decir una última cosita del café. ¿Cómo está, che? Está picante. Sí, pero si me habla el micrófono mejor. Rudyard Kipling también se encontraba. Espera porque está muy bajo el volumen. O sea, ¿apagaste el micrófono? ¿Será que sí? ¿Será que, okay, que tenía el micrófono apagado? Bueno, vamos a decir que del café literario Kipling también estaba allí. Dijo que un día se encontró con que el periódico que leía, porque estaba suscrito, había publicado por error su epitafio. Entonces inmediatamente le escribió a los editores pidiéndole que, ya que estaba muerto, no se olvidaran de borrarlo de la lista de suscripción. Irónico. Bueno, pero es un tipo atento. Claro, muy atento. Hay que cuidar los detalles. Es un chiste borgiano, porque parece que se contaminó de ahí. Sí. Este, por ejemplo, es un detalle. Como nosotros tenemos ahora tanta tos, yo ayer fui al médico y el médico me dio una receta. ¿Cuál? Y con esto nos estamos yendo, capitanes. Dale. La receta es Yanduri. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad
and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.